Bueno, ya estamos grabando. Como les decía, el tema que vamos a ver el día de hoy es humidificación. Perdónenme un poquitito, pero hoy es... este viernes tienen la evaluación. ¡Wow! 7, 8 y 9. TP 7, 8 y 9. Bueno, les decía lo que íbamos a ver hoy es un poco de humidificación, deshumidificación, y en particular lo vamos a aplicar a algunos equipos de mucho uso en la vida cotidiana, digamos, no solamente en las empresas. O sea, está radicado en algunos tipos de empresas, pero sí tiene un uso más masivo en todo lo que es, o lo que tiene que ver con aires acondicionados. Así que, bueno, obviamente aires acondicionados de mucho volumen. Ahí es donde nos vamos a centrar hoy en lo que respecta a torres de enfriamiento. Bueno, vamos a alargar la clase de hoy. Vamos a compartir pantalla ya mismo para poder hacerlo. Bueno, en el tema de hoy, lo que vamos a hacer es un poco la aplicación de los fenómenos de transferencia simultánea de masa y calor entre una fase formada por un líquido puro y la otra formada por un gas insoluble totalmente en el líquido y con una temperatura de saturación muy alejada. Si bien los desarrollos y conceptos van a generalizarse, obviamente que vamos a hacer énfasis en el sistema aire-agua, porque ahí es donde está están las mayores aplicaciones. Bueno, ahí estamos entrando a compartir pantalla. Vamos a comenzar seguramente con lo que tiene que ver con la gráfica ciclométrica. Ustedes la deben haber visto ya en algunas materias básicas, pero bueno, vamos a tratar de darle ahora un uso un poco más ingenieril, digamos. Lo que sí, antes de entrar a definir eso, vamos a ya mismo entrar con un PowerPoint y con unos par de videos que son medio larguitos, pero que son importantísimos que ustedes los vean porque van a ayudar un montón. Entonces vamos a alargar con algunos conceptos fundamentales, vamos a pasar a ver el video o los videos, que son dos, y después vamos a volver sobre el Power para meternos, seguramente ya será mañana, en el tema de los cálculos. Bueno, yo no me acuerdo dónde lo tengo metido, creo que está acá. Veamos un ratito. Sí, acá está. PowerPoint de humidificación. Ya estamos entrando, chicos, no se pongan nerviosos, por favor, no se vayan. Sigan tomando el té tranquilos, frente a la pantalla, que esto va a ser medio rápido, porque tenemos entre hoy y mañana para ver esta operación unitaria, o estas operaciones unitarias, depende de lo que... de dónde nos ubiquemos. Bueno, como siempre, el primer concepto es la definición, ¿no es cierto?, de lo que es la operación de humidificación. Humidificación, fíjense ustedes, significa acción de humidificar en cierta medida, ¿no? Entonces, el proceso de humidificación es aquel donde consiste en la evaporación de un líquido dentro de un gas por efecto del gradiente de presión parcial que implica una transferencia de materia. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Una corriente de gas, una corriente de líquido, ¿y qué va a pasar? Si voy a humidificar, va a pasar el líquido, en este caso agua,
hacia el gas. Por diferencia de presión parcial. No se olvide que tiene que haber una diferencia de presión parcial, en este caso del agua, en ambas corrientes para que haya una transferencia de materia. Obviamente que la fase líquida pura y el gas homogéneo, digamos, el gas en su totalidad, tienen que definirse como insolubles, porque si no, el proceso es otro, digamos, ¿no? Y en este caso, el soluto tendría que ser el agua. Bien, ya está, yo creo que está claro y ahora lo que vamos a revisar es un poquito el tema de cómo se realiza la transferencia, porque no se olviden que estamos viendo una transferencia simultánea, tanto de calor como de masa. La humidificación, ya dijimos, es un proceso de la evaporación de un líquido cuando se establece una corriente o una contracorriente. Ustedes ya saben que el contracorriente tiene mayores ventajas del cocorriente, pero no impide que uno plantee cualquiera de las dos alternativas. Desde el punto de vista científico son válidas. Entonces, vamos a tener en la transferencia a la masa principal gaseosa, moléculas de vapor que proceden obviamente del líquido, por difusión y por convección, de ambas formas, por difusión y por convección. Esa va a ser la transferencia de masa. Y que tienen una presión de vapor prácticamente igual a la presión de vapor en la zona de la capa de gas. El humedecimiento, obviamente, pasa el líquido al gas por efecto, desde ya, por un efecto de diferencia de presiones parciales. No se olviden, el agua en este caso, en la corriente líquida, va a ser prácticamente 1, y estamos hablando de fracciones molares o de fracciones en peso. El gas puede estar más frío o más caliente, de modo que el calor sensible puede fluir desde un lado o en otro sentido, en uno y en otro sentido. Fíjense, en esta curvita nosotros vamos a tener, si el líquido está a mayor temperatura, tenemos el perfil de temperaturas que llega a la superficie, donde vamos a tener la mayor resistencia, y luego vamos a entrar al seno de gas, donde va a caer obviamente la temperatura. ¿Por qué? Porque el gas se encuentra a menor temperatura. Entonces esta es la curva o el perfil de temperaturas de el líquido y el gas. De la misma forma, fíjense ustedes que acá vamos a tener, llamémosle I a la concentración, obviamente del vapor de agua en el gas, donde es mayoritaria en la zona de la superficie, de la interfase, y perdón, acá estamos viendo otra cosilla. A ver, ¿cómo estamos esto? Sí, está bien. Acá está pasando, perdonen chicos, el tema es así. Lo que pasa es que me detuve porque no estaba viendo la diferencia de concentración, en este caso del agua. El agua que viene del líquido, ¿no es cierto? Y que pasa a la interfase, ahí vamos a tener una concentración que es mayor y va a pasar al seno del gas, donde se supone que la concentración es menor, en la medida que no esté saturado. Entonces vamos a pasar de un I sub I en la interfase a un I en el seno del gas. Y le vamos a llamar I porque, bueno, estamos trabajando en la fase gaseosa. Ahora, fíjense, de acá nosotros vamos a tener dos tipos, no dos tipos, sino vamos a tener
tanto calor latente como calor sensible que se está poniendo en juego. ¿Por qué calor latente? Porque obviamente el líquido debe pasar al estado gaseoso o al estado de vapor, por lo tanto, de alguna forma tiene que absorber calor latente para que eso suceda, para que se produzca el cambio de estado de agregación, ¿no es cierto? Y obviamente, en función de la temperatura que lleve el gas, seguramente también va a haber un calor sensible que se ponga en juego. Entonces, el flujo de transmisión de calor total será igual al flujo de la transmisión de calor sensible más la velocidad o flujo de la transmisión de vapor por calor latente de vaporización. Eso respecto a la transferencia de calor. Bien, fíjense ustedes que lo que estamos analizando acá es el humedecimiento. Ahora, veamos el efecto contrario, el deshumedecimiento, digamos. ¿Qué pasa cuando yo quiero limpiar una corriente gaseosa de vapores de agua? Quiero eliminar el agua, porque por cuestiones que necesita el proceso, fundamentalmente cuando yo trato de que no genere ningún daño en las etapas posteriores. Entonces, allí va a aparecer el deshumedecimiento como un proceso inverso al que acabamos de ver y donde la condensación de vapor en mezcla con el gas, en mezcla con un gas que no se condensa, ya dijimos que deben ser invisibles, y que depende de la transferencia de calor de masa principal del gas y la capa de vapor contigua al líquido, por efecto, obviamente, de una diferencia de presión parcial. O sea, es el proceso inverso, digamos. Al mismo tiempo se van a producir, obviamente, los cambios, las variaciones de temperatura, tanto del líquido y el gas, que van a deberse al intercambio de calor entre los fluidos y el calor latente suministrado, en este caso del vapor o quitado del mismo, ¿cierto? Ahora veamos acá en este diagrama, donde vamos a tratar de interpretar lo que acabamos de decir. Obviamente, acá tenemos la parte líquida y acá tenemos la fase vapor. Para que se suceda esto, la fase gaseosa, la fase gaseosa tiene que estar a una temperatura tibia, y el líquido tiene que estar a una temperatura inferior, o sea, debe estar frío. Entonces esto va a estar a una temperatura superior a la de la fase líquida. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una transferencia de humedad, ¿no es cierto? O sea, las moléculas de vapor de agua se van a condensar en la fase líquida porque va a haber una transferencia de temperatura de la fase líquida, perdón, de la fase gaseosa a la fase líquida. Vean ustedes cómo cae acá en la curva de temperatura, cómo cae la temperatura de la interfase y de la interfase hasta la temperatura de la fase líquida concretamente. Entonces vamos a tener desde este lado hacia este lado una transferencia concreta de vapor de agua y además vamos a tener desde el punto de vista de calor una transferencia de calor latente y una transferencia de calor sensible. Las curvas serían estas respecto de la temperatura, que ya la conocen ustedes, y esta respecto de la transferencia de masa. Es bueno entenderlo conceptualmente a lo que es la humidificación y lo que es la deshumidificación. Ahora, para poder analizarlo esto desde un punto de vista ingenieril, debemos nosotros conocer algunos conceptos que, bueno, que seguramente algunos conceptos nos traen arrastrados de las materias básicas, pero acá vamos a tratar de darle forma
a los otros conceptos que ustedes necesitan para poder entender y para poder hacer uso de estas variables, de modo tal que les permitan a ustedes hacer cambios respecto del diseño de los distintos equipos donde se nos van a presentar estos procesos o estas operaciones, o esta operación, llamémosle en el sentido general, ¿no es cierto? Bien, como estamos viendo, fundamentalmente el proceso de humidificación y deshumidificación involucran dos corrientes, una de gas, que en este caso lo vamos a reemplazar por aire, y la otra, una corriente líquida, que en este caso la vamos a tratar de colocar agua. Pero bueno, puede ser cualquier otro. El concepto es válido para cualquier otro par que reúna las condiciones que hemos estipulado hace unos momentos. Pero nosotros vamos a concentrarnos en lo que respecta al aire y agua. Entrándonos ahí vamos a tratar de definir algunas variables como la temperatura del bulbo seco, la temperatura del bulbo húmedo, la temperatura del punto rocío, la humedad relativa, la humedad absoluta, la entalpía y el volumen específico. La particularidad de estas variables es que conociendo dos de cualquiera de todas estas, uno puede terminar conociendo todas las otras, haciendo uso de la carta ciclométrica. Bueno, vamos a pasar a ver un video ahora. Yo quería mostrarle todas estas curvas que tienen que ver con la presentación de cada una de estas variables en la carta psicométrica. Pero bueno, encontré un video donde está bastante interesante y donde directamente podemos ir al grano y no perder tanto tiempo en cuanto a la construcción. Así que lo que vamos a ver ahora es un video. Espero no tener problemas, pero bueno, acá estamos entrando, chicos. Salgo de acá, de compartir pantalla, y vamos a entrar ahora. Y empezamos un poquito más tarde hoy la clase, unos 10 minutitos más tarde, porque bueno, estuve tratando de localizar cuál es el video. Y hay muchísimo de este tema dentro de lo que es humidificación y deshumidificación, porque tiene muchísimo uso en cosas de la vida cotidiana. Así que bueno, vamos a empezar entonces. Denme un segundo que localice yo ya mismo el video. Se llama Interacción de las variables ciclométricas. No está. Interacción. Hay otros videos en el manual de la cátedra, ¿no? Pero bueno, este está bueno. Ciclométricas. Busquémosla. A ver, esperemos que aparezca rapidito. Y si no aparece, estamos en el horno. Acá está. Bueno, a disfrutarlo, chicos. Pónganle mucha atención y si no, después lo ven en YouTube. Esto es lo más clarito que puedo encontrar para que ustedes lo puedan entender sin tener que... o sea, podemos verlo desde otro punto de vista y entrar a construir la carta ciclométrica definiendo... Veremos una interrelación en el diagrama. En primer pero lugar, el tema es que se pierde muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, ahí mi nombre es José Martínez Tortajada, soy catedrático y profesor de instalaciones y voy a explicar la interrelación de las variables psicométricas y la aplicación que tienen estas en el diagrama psicométrico.
En primer lugar, pues conviene aclarar lo que es la psicrometría, que es la rama de la física relativa a la medida y la determinación de las condiciones atmosféricas, fundamentalmente en lo que se refiere a la humedad. Es un método imprescindible pues, para medir los condicionantes del aire acondicionado en las instalaciones de la edificación y controlar el medio ambiente. Los parámetros que definen las propiedades psicométricas pues son todos los que aparecen en la transparencia, pero fundamentalmente nos interesan 7, que son los que están en color y concretamente son el volumen específico, la temperatura de termómetro seco, la temperatura de termómetro húmedo, son la las temperaturas de bulbo, punto de rocío, la humedad específica, la humedad relativa y el calor total o la entalpía. Entonces, a partir de aquí vamos a ver que el objetivo que nos interesa es comprender la interrelación de las variables psicométricas y cuál es su representación en el diagrama psicométrico. Hay que recordar que el aire húmedo pues, tiene una serie de propiedades termodinámicas y el efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales y el confort humano es fundamental para las instalaciones de acondicionamiento. Entonces el aire, que es aire húmedo, que está constituido por una mezcla de aire seco y vapor de agua, es fundamentalmente pues, un porcentaje de gases y cuya composición aproximada pues, es el 77% de nitrógeno, un 22% de oxígeno y un 1% de anhídrido carbónico con otros gases. El aire tiene una capacidad de retener unas ciertas cantidades de humedad, de vapor de agua, que van aumentando lógicamente con la temperatura. Mediante el diagrama psicométrico pues, podemos controlar una serie de propiedades higrométricas del aire húmedo y visualizar estas variables que intervienen en los cambios térmicos. El diagrama es, por lo tanto, un elemento imprescindible para poder relacionar distintas magnitudes y los procesos que intervienen en el acondicionamiento y climatización del aire. El diagrama, que vemos representado en la figura, está limitado por el eje de las abscisas horizontal, que es donde se representan las temperaturas secas de bulbo seco en grados centígrados, por el eje de las ordenadas, que es donde quedan reflejadas las humedades específicas en gramos por kilogramo de aire seco, y el diagrama limita a la izquierda por la curva de saturación o curva de rocío, que es el 100% de humedad relativa. Vamos a ver las variables, fundamentalmente las que nos interesan conocer, y luego veremos su interrelación en el diagrama. En primer lugar, la temperatura de bulbo seco, que es la temperatura del aire leída en un termómetro común y que se mide lógicamente en la escala, como hemos visto, de las abscisas, en el eje horizontal de las abscisas, en grados centígrados. La temperatura, otra variable, es la temperatura de bulbo húmedo, que es la que se lee en un termómetro cuyo bulbo está cubierto por una mecha empapada de aire y que revolea en el aire. Y, de agua. Se representan por rectas que se originan en la línea de saturación y caen hacia abajo y a la derecha. Y la temperatura. Chicos, acá hay cuidado, no se vayan a confundir. La temperatura del bulbo húmedo tiene que ver con la temperatura que toma un bulbo, que toma un termómetro cuando el extremo, el bulbo, está cubierto con una mecha empapada de agua. Entonces, lo que hacemos es flamearla o revolearla en el aire y tomar la temperatura. Digamos. Es un poco menor que la temperatura de bulbo seco. Otra variable, que es la temperatura del punto de rocío, es la temperatura del aire en la condición de saturación, o la temperatura a la que el aire debe ser enfriado para que empiece la condensación. En el punto de saturación, que es el punto de rocío, coinciden las temperaturas de bulbo húmedo y de bulbo seco también. Otra variable es la humedad específica, que es el contenido real de agua en la atmósfera y que se mide en la línea, en el eje vertical de ordenadas, y que se mide en gramos de agua por kilogramo de aire seco. La siguiente es importante porque es la humedad relativa y es la relación de la presión de vapor de agua contenido en el aire con respecto a la presión de vapor saturado que podría contener a la misma temperatura. Y son curvas crecientes de izquierda a derecha, limitando al máximo con la curva de saturación o de rocío, que sería el 100% de humedad relativa.
La siguiente variable sería el volumen específico, que son líneas que se originan en las temperaturas de bulbo seco y suben hacia arriba con una ligera inclinación hacia la izquierda. El volumen específico es la recíproca de la densidad o peso específico y se expresa en metros cúbicos por kilogramo de aire seco. Y la otra variable, que es el peso específico o densidad, es la inversa del volumen específico. Y nosotros solemos tomar en condiciones normales como valor de peso específico del aire 1,24 kilogramos metro cúbico. Luego estaría, por último, la entalpía, que es el contenido total de calor o de energía y es la cantidad que indica pues, esa energía contenida en la mezcla de aire-vapor de agua por encima de 0 grados. Se mide en una escala específica que está arriba del diagrama, en la curva de Rocío, en kilocalorías por kilogramo de aire seco. Bien, también nos interesa conocer lo que es el calor específico del aire, porque es un valor que vamos a manejar, y entonces el calor específico, también lo podemos denominar calor sensible, es la cantidad de energía que necesita la unidad de masa de aire para aumentar 1 grado su temperatura. En este gráfico podemos ver lo que representa el calor específico o calor sensible y concretamente se requieren 0,237 kilocalorías para incrementar 1 grado centígrado la masa de 1 kilo de aire. La otra variable es el calor de vaporización o calor latente, que es el calor requerido para evaporar una cantidad específica de vapor en el aire y concretamente se necesitan 0,597 kilocalorías para evaporar 1 gramo de vapor de agua. Con estas dos variables ya conocidas y las otras que hemos visto, pues pasamos a ver la representación en el diagrama de las distintas variables a partir de un punto aleatorio cualquiera como es el P. En primer lugar, la temperatura de bulbo seco, que la representamos, como vemos, en el eje de las abscisas, quedando reflejada en esta línea vertical ascendente, pasando por el punto P, sería B sub B, la temperatura de bulbo seco. A continuación, la temperatura de bulbo húmedo, que sería la línea vertical, que pasando por el punto, la línea inclinada, que pasando por el punto encuentra la línea de saturación, y el valor sería el que corresponde a partir de ese punto en el eje de las abscisas, la temperatura de bulbo húmedo, que es menor que la temperatura de bulbo seco. Luego la humedad relativa, que es la curva que pasa por el punto, indicando el porcentaje de humedad relativa. Y a continuación la siguiente variable sería la temperatura de rocío, que es la temperatura del aire cuando empieza a condensar, cuando está saturado de vapor y se enfría. Es la línea, por lo tanto, horizontal que pasando por el punto se encuentra con la línea de saturación y el valor correspondiente en el eje de las abscisas, que es la temperatura de punto de rocío, P sub R, sería el valor correspondiente, más pequeño, lógicamente, que la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. La humedad específica es el valor o la cantidad de gramos de agua por kilogramo de aire seco y es la línea que, pasando por el punto, encuentra a la derecha el eje de las ordenadas y a continuación tendríamos la entalpía, que nos daría idea de la cantidad de energía contenida en el punto, por lo tanto es la línea isentálpica que pasa por el punto P y se encuentra con la escala de entalpías arriba del diagrama, por arriba de la línea de saturación. Y por último, la séptima variable importante es el volumen específico, que vemos que pasando por el punto una línea inclinada, ligeramente inclinada de derecha a izquierda en el sentido de bajada, nos representa el volumen específico que tenemos que medir en metros cúbicos por kilogramo de aire. La ventaja del diagrama es que conocidas o dadas, definidas dos variables cualesquiera, podemos obtener las otras 5 por interrelación a partir del diagrama. Vamos a ver como aplicación un ejemplo, un par de ejemplos, concretamente cuando una muestra de aire se calienta o se enfría sin añadir ni quitar humedad, pues el punto se desplazaría hacia la derecha calentándose o hacia la izquierda enfriándose. Si por el contrario lo que se pretende es humidificar, pues subiría en vertical aumentando el valor de humedad específica y si lo que queremos es humidificar, pues sería bajar hacia abajo, con lo cual tenemos los movimientos de cualquier punto en calentamiento, humidificación, enfriamiento o deshumidificación. Si se quisiera calentar y al mismo tiempo humidificar, pues bueno, sería un desplazamiento hacia la derecha y hacia arriba. Y al revés, si se quisiera enfriar y deshumidificar,
el desplazamiento sería hacia abajo y hacia la izquierda. Otra aplicación interesante sería, pues, por ejemplo, considerar qué le pasa a un punto de una muestra de aire, como el A, que está a una temperatura de bulbo seco de 26 grados centígrados, con un contenido de humedad de 10,5 gramos kilogramo, y esta muestra se enfría pues, hasta alcanzar la línea de saturación, que sería el punto B, donde no puede contener más vapor de agua, y vemos que ahí la temperatura sería más baja, lógicamente, de 14,7, enfriándose por lo tanto, y esa es la temperatura que se conoce como punto de rocío de la muestra. Si siguiéramos enfriando, lógicamente, pues se alcanzaría un valor más pequeño de temperatura, pero ya moviéndonos por la línea de saturación o de rocío hasta el punto C, que por ejemplo, pues alcanzaríamos los 10 grados centígrados y correspondería a una humedad específica más baja, porque habríamos perdido humedad por condensación, concretamente en este caso, pues de 8 gramos por kilogramo de aire seco. Esto es lo que vemos y lo que ocurre en el proceso de enfriamiento de los refrigeradores de aire acondicionado. Vemos pues que el diagrama efectivamente sirve de alguna manera pues, para reflejar distintas condiciones y movimientos en ambientes controlados por aparatos termodinámicos. Vamos a hacer por último un ejemplo de aplicación, un problema concreto, para un aula, supuestamente un aula de unos 150 metros cúbicos de volumen que se encuentra en una situación típica de invierno, con una temperatura de bulbo seco muy baja, de 5 grados centígrados, con una humedad pequeña del 30%, y queremos pasar a una situación de confort agradable, pues de 24 grados centígrados, con una humedad relativa del 50%. En primer lugar, queremos calcular el calor sensible y el calor latente, que sería el calor total o entalpía de la transformación, y en segundo lugar, pues calcular la potencia térmica requerida en media hora de transformación para obtener las condiciones finales que hemos supuesto. Entonces, vemos en primer lugar la solución gráfica, cuál sería el primer punto, que sería el punto inicial a 5 grados con una humedad relativa del 30%, y el segundo punto de la transformación, que serían a 24 grados con una humedad relativa al 50%, punto de confort, que sería el punto B, y el desplazamiento es, lógicamente, de A a B. El primer desplazamiento, que es calor sensible, es horizontal, variación de temperatura. El segundo es vertical, que es variación de humedad. Por lo tanto, tenemos que de 1,5 gramos de agua por kilogramo de aire seco de humedad en el punto inicial, tenemos que pasar a los 9,4 gramos por kilogramo de aire seco. Y la energía entalpía en el punto inicial es 2,2 kilogramos por kilogramo de aire seco, y tenemos que pasar al final al valor de 11,5. Luego, el incremento de entalpía se debe a los incrementos debidos al valor de calor sensible 1 y al calor latente 2, con lo cual la suma de ambas, calor sensible más calor latente, nos da el valor de la energía total o entalpía de la transformación. Analíticamente sería aplicar las fórmulas termodinámicas, calor sensible y calor latente, y el calor total sería la expresión que nos daría el valor de la energía de la transformación multiplicando el peso específico por el volumen específico por el incremento de entalpía. Si aplicamos los valores que hemos considerado en el enunciado, pues el calor sensible sería el calor específico del aire por el peso específico por el volumen del local por la variación de temperatura, que nos da 848,16 kilocalorías, y el calor latente de vaporización sería 0,6, calor latente por 1,24, el peso específico, por el volumen, por la variación de humedad, en este caso, 881,64. El calor total de entalpía, aplicando la fórmula 3, sería 1,24 por el volumen, por la diferencia de entalpías, con lo cual nos da 1.729,80, que coincide efectivamente con la suma de los dos calores anteriores. La potencia térmica total en media hora pues sería la energía total, 1.729,80 kilocalorías que hemos obtenido, dividido por media hora, que es 0,5 horas. Es decir, 3.459,6 kilocalorías hora, que equivale a 4,02 kilovatios, considerando 860 vatios, la equivalencia en kilocalorías hora.
La conclusión, por fin, es que de esta manera podemos describir cuál es la carta psicométrica de una manera simple para ver los procesos que tienen lugar pues, en las máquinas termodinámicas que influyen en el diseño de las instalaciones de climatización. Y entendiendo que la climatización es un sistema mediante el cual se mantienen controladas las condiciones ambientales, pues bueno, entendemos que es fundamental en instalaciones de acondicionamiento y en los diseños que se han de hacer de estos sistemas de climatización para cualquier aplicación en cualquier tipo de edificio. Es decir, que el aire acondicionado pues, es la respuesta a las necesidades del ser humano para entrar o estar en un ambiente agradable y confortable. Por tanto, es imperiosa pues, su manejo, su necesidad y su conocimiento en este sentido. Nada más, eso es todo. Creo que es excelente la presentación que se hace acá. Vamos a congelar esto. Podemos encontrar obviamente un montón, fíjense acá al costado, hay un montón de videos que tienen que ver con el tema del uso de las gráficas psicométricas. De todos modos, ustedes van a tener en los seminarios algunos ejercicios donde ustedes van a poder hacer uso de una carta muy completa que tenemos, que ya se les va a alcanzar Claudia a cada uno de ustedes para que puedan obviamente entender mejor todo este tema. Bueno, siendo ya las 11 de la mañana, deberíamos intentar entrar a lo que es acondicionamiento de aire o todo el enfriamiento. Pero creo que justamente nos está dando el tiempo para que veamos de entrar a ver algunas cositas que tienen que ver con la gráfica psicométrica. A ver, vamos a ver, no sé si salgo de acá. Ay, me perdí. Sí, bueno, ya está. Aguántenme un poquito, chicos. Vamos a entrar a ver, ya que nos está quedando algo de tiempo. Algo más de psicometría. Bueno, entramos. Es cortito también, es un pequeño problemita que está bueno cómo lo resuelve, como para poder entender un poco más el manejo de esta variable. El aire suministrado en un proceso tiene una temperatura de bulbo seco de 22 grados y una temperatura de bulbo húmedo de 15 grados. Bueno, acá están dos variables que la conocen, por lo tanto, a partir de la gráfica psicométrica, ustedes pueden obtener el valor del resto. El aire suministrado en un proceso tiene una temperatura de bulbo seco de 22 grados centígrados y una temperatura de bulbo húmedo de 15 grados centígrados. Halle por medio de la carta psicométrica temperatura de rocío, contenido de humedad, humedad relativa, volumen específico y entalpía. Lo primero que debemos hacer es analizar los datos que nos dan en el enunciado. Vemos que nos dicen que el aire suministrado en el proceso tiene una temperatura de bulbo seco de 22 grados centígrados. Miramos en la carta psicométrica, que se las dejaré en la descripción del video. Aquí dice temperatura de bulbo seco. Dice que es de 22 grados centígrados. Entonces vemos que va desde menos 10 hasta 55 grados centígrados. Aquí dice 20, aquí 25. Por tanto, esta línea será 21 y esta
será la de 22 grados centígrados. Ahora, aquí donde dice bulbo húmedo, dice que es de 15 grados centígrados. La temperatura de bulbo húmedo la podemos ver por acá. Dice temperatura de bulbo húmedo. Corresponde a estas líneas diagonales. Las líneas que van así, las horizontales, corresponden al punto de rocío. Entonces dice que es de 15 grados centígrados. Vemos que acá dice menos 5, 0, 5, 10, 15 grados centígrados. Entonces corresponde a este punto. Si miramos la intersección, esta está bajando hasta la temperatura de bulbo seco, que es de 22, y empalman exactamente aquí. Vamos a hacer la intersección. Ya tenemos representados los datos del enunciado. Luego nos dice que mediante el uso de la carta ciclométrica hallemos la temperatura de rocío. Entonces, a partir del punto de empalme, de este punto que hemos hallado intersecando las rectas, vamos a trazar una línea horizontal hacia la izquierda de forma tal que lleguemos al punto de rocío correspondiente. Tenemos acá el punto, llegamos acá y trazamos una línea y vemos que el dato de temperatura de rocío o punto de rocío corresponde a 10 grados centígrados. Luego nos piden el contenido de humedad. Si ven aquí, dice contenido de humedad en gramos sobre kilogramos de aire seco. Lo que hacemos es tomar de nuevo el punto de intersección y cruzar y trazar una línea hacia la derecha de forma tal que llegue hasta este punto, hasta el contenido de humedad. Trazamos una línea y nos da aproximadamente contenido de humedad de 8 gramos sobre kilogramos de aire seco. Luego nos piden la humedad relativa. Tienen estas parábolas y dice humedad relativa va desde el 10% hasta el 90%. Entonces vemos de nuevo nuestro punto de intersección, este de acá, y vemos esta línea corresponde al 50%. Vamos a decir que la humedad relativa es aproximadamente 50%. Luego nos piden el volumen específico que corresponde, y dice volumen en metro cúbico sobre kilogramo de aire seco. Son estas líneas que se prolongan acá un poco. En realidad aquí tenemos 4 que van desde 0.75 hasta 0.90. Volvemos a mirar nuestro punto de intersección y vemos que nuestro intervalo está entre 0.80 y 0.85, por lo que ya depende de cada persona decir que el volumen específico está en un valor entre 0.83 hasta 0.85. Y por último, en la entalpía, miramos que aquí en la tabla dice entalpía de saturación en kilojoules sobre kilogramo de aire seco. Corresponde a esta línea parecida a la temperatura de bulbo húmedo, pero llega hasta este punto. Volvemos a mirar el punto de intersección y vemos que corresponde con la temperatura de bulbo húmedo, pero siguiendo esa línea llegamos hasta este punto. Aquí dice 40 y aquí 45, acá 50 y así de 5 en 5. Y este correspondería más o menos a un valor que está entre 43 y 44.5 kilojoules sobre kilogramo de aire seco para el valor de la entalpía. Bien. Muy bien, chicos. Bueno. Estuvo bueno, ¿no? Creo que más claro
imposible. Bueno, vamos a entrar ahora. Vamos a entrar ahora a ver una de las aplicaciones ya en forma de equipo, digamos, que son las torres de enfriamiento. A ver, ¿por dónde empezamos? Torres de enfriamiento. Bueno, empecemos por ahí. Hay mucho material de todos modos. El tema es saber elegir cuál es la correcta. Vamos a empezar, obviamente, como venimos viendo en la mayoría de los equipos, las torres de enfriamiento, seguramente, ustedes lo pueden deducir, implica el pasaje de dos corrientes. Una corriente, obviamente, de agua, que es la que nosotros vamos a pretender enfriar haciendo uso de los conceptos que acabamos de volcar, y una corriente de aire, que son dentro de todo lo más económico que encontramos en la vida cotidiana. Y a partir de allí, obviamente, que nosotros podemos, tener una caída natural o un tiro natural, así se dice, tiro natural, o un tiro forzado cuando obviamente usamos bombas o ventiladores para, para las corrientes que están interviniendo, ¿no? Obviamente que si hablamos de torres de enfriamiento, el objetivo va a ser enfriar el agua. ¿Y cómo? Bueno, pasándola a través de una corriente de aire. Y para que se enfríe, obviamente, que lo que tendremos que hacer es humidificar el aire, de modo tal que el agua absorba calor sensible y latente, de modo tal que pueda evaporar las partículas o moléculas de agua y que puedan pasar a la corriente gaseosa, en cuyo caso va a determinar que caiga la temperatura en la corriente de agua. Bien, entonces habíamos dicho que en general vamos a encontrar aquellas que son de tiro forzado o de tiro natural. Las primeras que surgieron a lo largo de la industria fueron estas, que son las de tiro natural, y que ustedes la conocen, o si no la conocen la deben haber visto. Es una de las que usaba Zapla acá en la usina eléctrica y que ahora están fuera de uso, están en desuso. Qué bueno que forman parte, digamos, del museo de la ciudad de Palpalá, prácticamente en estos momentos, más allá de que se estén cayendo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, una definición, digamos, desde un punto de vista más cotidiano de lo que son las torres de enfriamiento. Vamos a ver este video y después vamos a ver cómo en estos últimos tiempos han cambiado el formato de las torres de enfriamiento hacia equipos mucho más chicos, pero que son mucho más eficientes que estos que originalmente se plantearon en algún momento. De todos modos, la gran desventaja que poseen las torres de enfriamiento de estilo natural son que su costo es bajísimo. A lo sumo, el hecho de levantar el agua, o sea, hay que bombear el agua hacia la zona superior. Sería el único costo que tiene, digamos, porque lo demás trabaja prácticamente eso. Bueno, veamos este video donde definen qué son las torres de enfriamiento y después ya pasamos a ver algo más concreto.
out of the towers and go, okay, is that poisonous? How does stuff grow around there? Is it damaging the river? I had no idea. When people ask me about misperceptions or we talk about miscommunication that involves the plant, the most obvious is the vapor that comes out of the water towers. It's just that. It's water vapor. The vapor that's coming out of the cooling tower does not come in contact with any radioactive source. It's truly just condensation based off of us producing steam to make energy. The water that you see coming out of the top of a cooling tower at a nuclear plant is very similar to the water that you would see coming out of any type of industrial facility. In order to produce electricity, you've got to get the water so hot that it's super condensed steam. Well, you eventually have to cool it back down in order to bring it back up to create that electricity and that energy. So the cooling tower, all that's doing is providing the cooling medium to cool the exhaust from the main turbine. It allows us to take river water and use it to cool some of the equipment on the secondary side of the plant. It goes in through the steam cycle. Basically, it gets heated up, and then it goes through a condenser, which removes the heat from it, and then it ends up with you have vapor coming out of the cooling towers. You can see just coming out of the fog here behind it, the Unit 2 cooling tower. That's a 535-foot chimney, essentially. Air comes in underneath the chimney, comes up and interacts with the water, which is now being pumped up and sprayed out into the interior of that cooling tower. When the interior of the cooling tower then cools that water down, most of the water falls back down into the basin, which is then pumped back into the condenser, and the whole process starts all over again. Some of it, though, comes out the top in essentially what is a big cloud. About 6,000 gallons per hour comes out the top of that cooling tower. That same condensation generally will rain out in the same watershed that we're creating. The amazing thing about all of this process and all of that electricity is it's completely clean. There is nothing coming out of the plant, there's nothing coming out of the cooling tower except pure water vapor. In fact, it's actually cleaner than when it came out of the river to begin with. We monitor everything that gets released into the atmosphere, into the river, to make sure that it is safe for the environment and safe for the public. I've been in those cooling towers. I've seen the water pipes and watched the water be taken up by the pipes and sprayed down and watched the steam come off of that. And it's an amazing feat of engineering for someone to have figured out how to do that and do it efficiently. People make opinions about stuff all the time, and sometimes it's easier to make an opinion without knowing the facts. If it wasn't a safe place to be, and if it wasn't safe to go where we were going today, people wouldn't work here. Bueno, la introducción, digamos, como para que veamos, obviamente acá las torres de enfriamiento de estilo natural, como eran diseñadas originalmente, que sirvieron mucho, ¿no? Sobre todo eran unas obras arquitectónicas muy grandes que hoy por hoy ya se usan cada vez menos, digamos, pero bueno, esta forma de tubo Venturi era realmente ingeniería, totalmente ingeniería. Bueno, vamos a ver ahora algo un poquito más exigente en cuanto hablando de torres de enfriamiento, ¿no? Bueno, a ver, abrir el tanque. Ser un problema de torres de enfriamiento.
Estos problemas de torre de enfriamiento son bien comunes. Se ingresen en el tercer parcial porque es un dispositivo que lo van a ver más detenidamente acerca del termoeléctrico. Si hay cualquier problema de comunicación, chicos, La me temperatura avisan. de bulbo seco. 17. Perdón. Y tengo los Estamos para atrás, se me están cruzando la... Aguanten, chicos, aguanten un poquito porque si no se me hace a mí... Bueno, vamos a ver esta, de cuáles son los tipos de torres de enfriamiento, y acá ya vamos a ver cómo ha cambiado, ¿no es cierto?, con el tiro forzado, cómo han evolucionado, digamos, las torres de enfriamiento, y cómo pueden seguir evolucionando en función de que ustedes controlen todas las variables. Cuando ustedes tengan perfectamente conocido cómo trabajan cada una de las variables dentro de este proceso en este caso sería de modificación, fíjense cuando vemos las torres estas de tiro natural, en la zona superior se ve cómo se desprende la gran cantidad de vapor, ¿no es cierto?, de agua. De ahí es que ustedes pueden deducir que es un proceso de humidificación. Bueno, ¿dónde estábamos nosotros viendo? Yo digo que pasemos a ver este. Nos va a ayudar un montón. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a otro episodio de nuestra serie, Refrigeración con Chiller. Hoy presentamos Torre de refrigeración para enfriamiento de agua. Empecemos como siempre con los términos básicos. ¿Cuáles son las características de una torre de refrigeración o de enfriamiento? 1. En las torres de enfriamiento se consigue disminuir la temperatura del agua caliente mediante la transferencia de calor y materia al aire que circula por el interior de la torre. 2. Las torres de refrigeración basan su funcionamiento en el principio del enfriamiento evaporativo. 3. El proceso se realiza mediante la evaporación de un pequeño porcentaje de la misma agua que se enfría. 4. Dicha evaporación se estimula con una corriente de aire y con la atomización del agua recirculada. 5. La cantidad de calor extraído para enfriar el agua depende de las condiciones climáticas del sitio de operación. 6. Aspectos como altura sobre el nivel del mar, temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo influyen en el rendimiento de la torre de enfriamiento. 7. El proceso en la torre es abierto a la atmósfera, no se trabaja a presión. 8. A fin de mejorar el contacto aire-agua, se utiliza un entramado denominado relleno. 9. El agua entra en la torre por la parte superior y se distribuye uniformemente sobre el relleno utilizando pulverizadores. 10. Con la pulverización del agua, se consigue un contacto óptimo con el aire atmosférico. 11.
El relleno sirve para aumentar el tiempo y la superficie de intercambio entre el agua y el aire. 12. Una vez establecido el contacto entre el agua y el aire, tiene lugar una cesión de calor del agua hacia el aire. 13. En la transmisión de calor por convección, se produce un flujo de calor en dirección al aire que rodea el agua, a causa de la diferencia de temperaturas entre ambos fluidos. 14. Alrededor del 90% del flujo térmico es debido al fenómeno de enfriamiento por evaporación. 15. La masa de agua evaporada extrae el calor latente de vaporización del propio líquido. 16. Este calor latente es cedido al aire, obteniéndose un enfriamiento del agua y un aumento de la temperatura del aire. ¿Cómo es el enfriamiento evaporativo del agua en una torre de enfriamiento? 1. El agua se está rociando sobre un área de sección transversal muy grande. 2. El relleno es el material que ocupa el interior de la torre de refrigeración. 3. Sobre la superficie del relleno se realiza el intercambio de temperatura del agua. 4. La función del relleno de una torre de refrigeración es la de aumentar la superficie y tiempo de contacto entre agua y aire. 5. El agua gotea lentamente a través del relleno. 6. Mucha de esa agua entrará en contacto con el aire. 7. Parte del agua se evaporará. 8. Cuando el agua se evapore, en realidad se va a enfriar las moléculas de agua que lo rodean. 9. El agua que cae de la torre es en realidad más fría que cuando entró originalmente en la parte superior del relleno. ¿Cuáles son las partes fundamentales de una torre de enfriamiento? Una torre de enfriamiento está compuesta por 1. Ventilador o aspas. 2. Sistema de distribución y aspersión del agua. 3. Eliminadores de rocío. 4. Relleno o evaporadores. 5. Tanque de agua. 6. Persianas de entrada. 7. Carcasa. 8. Motor y transmisión. ¿Cuáles son los tipos de torre de enfriamiento? Existen distintos tipos de torres de enfriamiento. Las hay para la producción de agua de proceso que solo se puede utilizar una vez, antes de su descarga. También hay torres de enfriamiento de agua que pueden reutilizarse en el proceso. Sin embargo, la diferencia fundamental entre los tipos de torres está en la forma en la que se introduce el aire. De esta manera tenemos 1. Torre de enfriamiento de tiro natural. 2. Torre de enfriamiento de tiro inducido. 3. Torre de enfriamiento de tiro forzado. 4. Torre de flujo cruzado. ¿Cuáles son las características de una torre de enfriamiento de tiro natural? 1. El flujo del aire necesario se obtiene como resultado de la diferencia de densidades entre el aire más frío del exterior y del interior de la torre. 2. Utilizan chimeneas de gran altura para obtener el tiro deseado. 3. Debido a las grandes dimensiones de estas torres se utilizan flujos de agua de más de 200.000 galones por minuto. 4. Son muy utilizadas en las centrales térmicas. ¿Cuáles son las características de la torre de enfriamiento de tiro inducido? 1. En este tipo de torres, el aire se succiona mediante un ventilador situado en la parte superior de la torre. 2. Son las más utilizadas porque resultan más eficientes que otros modelos. ¿Cuáles son las características de las torres de tiro forzado? 1. El aire es forzado por un ventilador situado en la parte inferior de la torre y se descarga por la parte superior. Este tipo de torres resultan menos eficientes ya que la velocidad de descarga es menor. ¿Cuáles son las características de las torres de flujo cruzado? 1. El aire entra por los lados de la torre fluyendo horizontalmente a través del agua que cae. 2. Estas torres necesitan más aire y tienen un costo de operación más bajo que las torres a contracorriente. ¿Cuáles son las fallas principales de las torres de enfriamiento? Los problemas más comunes a combatir son 1. La corrosión. 2. Las incrustaciones. 3. La proliferación de especies biológicas. 1. Falla por corrosión. A. La corrosión es debida a bajos valores de pH, inferiores a 7.5. B. Presencia de acidez mineral libre, dióxido de carbono y ácido carbónico. C. Provoca adelgazamiento de las partes metálicas, paros innecesarios por mantenimiento correctivo. D. La corrosión forma depósitos aislantes en tuberías, da mal aspecto al agua del sistema. 2. Falla por incrustaciones. A.
Los responsables de la incrustación son las sales de calcio y magnesio presentes en mayor o menor grado en todas las fuentes del agua. B. Las incrustaciones se adhieren a las paredes de los intercambiadores, afectando su eficiencia. C. Produce paros innecesarios por mantenimiento correctivo, lo que conlleva gastos en mano de obra y en desincrustantes químicos o mecánicos. D. Un sistema de enfriamiento libre de incrustación y corrosión proporciona un rendimiento eficiente, lo cual redunda en ahorros en tiempo y dinero en la operación y el mantenimiento del mismo. 3. La proliferación de especies biológicas. A. La aparición de especies biológicas que pueden fijarse en el interior del relleno de la torre, en las paredes de las tuberías de entrada o salida de agua, e incluso en el interior de los intercambiadores. B. También será importante evitar la aparición de algas que podrían bloquear los circuitos. C. Presencia de bacterias perjudiciales para el ser humano. Las torres de refrigeración en sistemas con chiller se usan para el enfriamiento del condensador. Este método proporciona rendimientos eléctricos considerables. Sin embargo, antes de su utilización, debe hacerse un estudio previo de factibilidad. Esperamos tu suscripción al canal. Nos vemos en el episodio 10 de nuestro... Bueno, chicos, saben qué interesante que es todo esto, y creo que este es uno de los mejores videitos, digamos, porque acá muestran todas las ventajas y desventajas, y particularmente les está mostrando a ustedes cómo se produce o cómo se ha producido la evolución a través de los años, ¿no? Eso es lo más importante, digamos. Denme un segundo, yo voy a anotar esto porque es importante hacerlo. Un segundo, por favor. Bueno, vamos a tratar de ver un funcionamiento de agua helada. Por acá había un video interesante donde mostraba cómo en Nueva York se producían o cómo hoy mismo se maneja un montón de torres de enfriamiento, digamos, justamente para el tema de acondicionamiento de aire, ¿no? Fíjense, hasta tienen una aplicación muy amplia, más allá de lo que ustedes hayan visto en termodinámica, como el tema de los ciclos de los ciclos frigoríficos, etc. Denme un segundo porque esto... Bueno, acá tenemos el nuevo tiro inducido, que ya vimos que son una de las que más uso tienen. Y acá veo algo interesante. No, ya estamos yendo. Veamos esta. A ver. Esta. Bueno, mi nombre es David Joshua Gómez Vera. Hoy les voy a dar un ejemplo explicándoles qué son las torres de enfriamiento, usando como ejemplo uno de tiro inducido. Primero vamos a saber qué es una torre de enfriamiento. Son un tipo de intercambiador de calor
cuyo objetivo es eliminar el calor de corrientes de agua con temperatura media alta, utilizando como insumo aire del medio ambiente. Se prefiere el aire que sea seco y frío, aunque cabe resaltar que las torres de enfriamiento están diseñadas incluso para trabajar en ambientes calurosos y húmedos. Las torres de enfriamiento que utilizamos en las tintorerías en su mayoría son de tipo tiro inducido, que es el ejemplo que les voy a explicar ahora. Más adelante les voy a explicar cómo funciona. Bueno, primero tenemos que ver las partes que tiene esta torre de enfriamiento. Tenemos el depósito donde se va a estar almacenando el agua fría de estas condensaciones. El aire, aquí hay unas aberturas que tiene de aire, hay diferentes diseños, dependiendo qué torre de enfriamiento, cómo tenga las aberturas aquí. La superficie de intercambio, que también la llaman como relleno, que son como láminas de PVC, que aquí es donde va a haber el intercambio del aire con el agua. La tubería, donde van a haber unos dispersores de agua, donde lo que van a hacer es pulverizar pues el agua pues para que se pueda evaporar más fácilmente. Los separadores de gotas, que voy a explicar ahorita qué son, y el ventilador. Bueno, ahora vamos a empezar cómo es el funcionamiento. El funcionamiento en sí es que este ventilador está succionando lo que hay aquí en este contenedor. ¿Qué es lo que va a succionar? El aire que le va a estar entrando por estas aberturas. ¿Para qué? Ok, vamos primero yendo para acá. El agua caliente que viene aquí en nuestras tuberías van a ser dispersas por nuestros aspersores que las van a pulverizar el agua. Esa agua pulverizada va a estar aquí en la superficie de intercambio donde va a estar pasando. Y en esta parte, como el aire va a estar siendo subida de abajo hacia arriba por la succión que está haciendo el ventilador, va a estar enfriando, es un método evaporativo que va a hacer ese mismo aire, como va a tender a subir, va a llevarse con él partículas de agua en forma de vapor. Una forma de que el aire pueda llevar agua es en forma de vapor, porque como está caliente y están chocando los dos, es un choque que están teniendo, entonces se va llevando unas cuantas partículas de agua el aire. Y ya lo demás se va a estar evaporizando y va a llegar hasta este punto donde va a estar cayendo y el mismo aire lo va enfriando más para que llegue al depósito y ya sea una agua fría. Y ya para el aire que tenga partículas de agua aún, que el ventilador lo que va a hacer va a sacar todo ese aire. En esta parte donde está el separador de gotas, aquí tienen una forma como tipo six, como diagonal, que sube una diagonal y luego otra vez sube. Que eso es para que ese aire con partículas de agua choquen ahí y que esas mismas partículas se queden ahí para que se vaporice y así tiendan a bajar y cumplir el ciclo como debe de ser, que tiene que llegar de aquí y pasar aquí por nuestro relleno, ir bajando y llegar a nuestro depósito, que ese es el objetivo. Y ya este es un ciclo continuo. Y pues es todo. Espero que les haya gustado el video. Mi nombre es Levi. Bueno, ahí está una explicación de la torre de enfriamiento de tiro inducido, simple, concreta, ¿no? Son los videos que por ahí más llaman la atención, digamos. Podemos encontrar acá hasta lo que llamamos diseño concreto, ¿no? Incluso hasta simuladores de torre de enfriamiento. ¿Qué les quería mostrar? Esto les quería mostrar, pero he perdido el video. Lo que pasa es que quiero que ustedes lleguen a visualizar todo el proceso que involucra el enfriamiento del agua, digamos, las torres de enfriamiento de agua.
que involucran bombas, por ahí pueden entrar hasta intercambiadores de calor, etcétera, en función de ahí veamos, que tiene que ver un poco con las mejoras, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Buen día de trabajo. Tengo que hacer Fabra, que es industria. Aparte de eso, bueno, tú sabes, todo el experimento que enfrían los condensadores. Es pequeño, obviamente, pero en principio es como lo otro. Así que yo trabajo con torres así de este tamaño y con amigos pueden entrar en el torre y con otras 20 personas. Así que como les comenté, ahora mismo tenemos una entrada de agua, así que una salida. Nuestro forzador acá arriba también, que ayuda a evaporar el agua para que caiga, y los bombeadores. Así que tenemos un bombeador que es para introducir agua dentro del torre cuando hace falta agua, cuando hay una llamada de agua, tenemos este bombeador. Entonces tenemos el bombeador que circula el agua dentro de esta cañería, ¿no? Todo acá, que va para abajo a nuestros condensadores. Les explico el sistema un poco. Por este lado tenemos un caño acá quiero decir, de 2 pulgadas y media, tal vez algo así. Pero bueno, acá tenemos la entrada del torre de enfriamiento. Así que el agua entra dentro del torre de enfriamiento y por unos orificios que están calculados para el flujo de agua, por tanto, por minuto, va saliendo por esos orificios, como un spray, digamos. Así va cayendo el agua, y entonces con la ayuda del forzador, ese agua se va evaporando, digamos, y con el control de evaporación, eso es lo que es. Se va evaporando el agua para enfriarlo. Así que el agua va cayendo, evaporando, enfría, y cae frío dentro del base. El tanque, digamos, o como lo conozco yo, el reservoir en inglés. Pero sí, así que ya cuando cae acá abajo, el agua está frío, pasa por este caño acá. Acá tenemos un filtro, así que Dios sabrá cuándo fue la última vez que abrieron ese filtro, pero pasa por este medio. Entonces el bombeador lo tira para vuelta, para allá abajo, este medio, todo para abajo a nuestros condensadores. Así que si ven, estamos ¿sabes? bastante alto, donde estoy yo ahora. Aparte de eso, tú sabes, no es nada drástico, no es nada wow. Hay que entender cómo funciona para que uno lo puede trabajar. Aparte de eso, acá tenemos la
pasadía para, digamos, si queremos limpiar el base acá dentro del torre, sacamos el flujo de agua por este medio, lo tengo abierto ahí, acá pasas, tira por este lado. Así que, entonces, digamos, si el nivel de agua se sobrepasa, acá tenemos también una overflow, lo conozco como overflow, así que si pasa de nivel de agua, sale por ahí y bueno, está conectado con el mismo caño que es de drenaje. Así que de vuelta, tú sabes, nada super wow. Aparte de eso, la razón que estoy ando por acá hoy es porque, bueno, lo voy a hacer corto, pero digamos, el cliente tenía un problema una noche, bueno, varios días ya, que supuestamente tenía una pérdida de gas y saltaba por los presostatos, y así que uno vino para hacer una carga de gas. Lo dejaron así funcionando. El día siguiente saltaban por los mismos presostatos, saltaban. Creo que el cliente lo quiso llamar, no se quiso hacer cargo. Llamó a otro técnico, lo vio y dijo que sí, le hace falta, si está saltando por los presostatos, sí, le hace falta gas. Y hay algo ahí, no sé, que me comentó que no le gustó mucho la presencia, o no sé que no le gustó, solo que no le gustó como, ¿sabes? Algo del técnico que no le gustó. Así que él quería otra opinión, un segundo opinión. Así que ahora llego yo, que soy el tercer técnico acá, y me dicen que con acá saltaba por los presostatos de baja, saltaba por baja presión, y vino otro, le hizo una carga de gas, funcionó, entonces el día siguiente saltó de vuelta, y de bueno, sí, hay una pérdida grande, entonces. Y cuando veo a ver los presostatos que él me hablaba de él, cuando fui a ver el equipo, eran presostatos de alta. Fui mirando el equipo un poco más y acá no hay presostato de baja, ninguno de los dos compresores tiene presostato de baja. Los dos son de alta. Y me dice, bueno, los otros me decían que saltaba por acá porque era de falta de gas. Y dije, no, y acá no había nada conectado en el lado de baja. Si está saltando por esos presostatos, le comenté que es por 3 razones. Bueno, lo primero sería que no tenemos agua, porque el sistema trabaja con un condensador, con un tubo de condensadores que enfría por agua, así que no hay agua. El otro es también cuando no hay agua, puede ser porque, bueno, no hay agua o el bombeador, no tenemos uno de los bombeadores, no tenemos un flujo de agua corriendo. No hay agua. Lo otro que te comenté es el paso dentro de los tubos. A veces si hay un el calor y el agua. Así que eso era el segundo. El tercero sería, bueno, entonces tal vez el torre de enfriamiento del forzador no funciona, pero como yo llegué tarde, me llamó súper tarde esa noche, y bueno, era esa tarde, y ella me comentó, bueno, yo te aviso más tarde, y era como, ya cuando llegué ahí, era como las 9 de la noche ese día, o esa noche, digamos, las 9:10 por ahí. Salí de ahí como a las 11 de la noche. Y bueno, así fue. Me comentó que sí, que lo quería arreglar, pero el tema es que esa noche yo no tenía acceso al torre de enfriamiento, porque hay que tener permiso y todo eso para ir al techo. En ese momento, tú sabes, a las 11 de la noche no voy a conseguir permiso. Pero bueno, acá estamos ahora. Y lo que me fijé era que este drenaje lo tenían abierto. Así que seguro lo que pasaba es que cuando yo vine, lo primero que yo vi, bueno, estaba mirando,
drenaje. Así que seguramente en la mañana, cuando querían arrancar el equipo, porque ellos apagan la llave térmicas a todo para el equipo. Así que no lo hacen por termostato. Así que apagan todo. Esto se vacía, se sale todo el agua y cuando arrancaban el equipo sin agua. Entonces saltaban los presostatos. Así que, y ahora esto es otra visita. Así que yo vine esta noche y él me dijo, sí, me gustaría que vos venga otro día para averiguar el torre también, porque acá hay muchas cosas, muchos jugadores y todo. Seguro nunca paraba de correr con este drenaje abierto. Y bueno, así fue la situación. Yo creo que para mí eso es el problema de ofrecer otras cosas también para hacer de cómo así que ahora voy a hacer esto. Así que por eso estoy hoy ahora para cambiar el flotante, que tengo que sacar todo el agua por el drenaje. Y ahora les muestro el otro aceite que hacer. Ok, amigos, así que si ven, este es el flotante nuevo que le quería poner. Así que yo estuve averiguando varias distintas cosas y la verdad nada me llamaba la atención, porque yo buscaba un flotante. Le muestro el otro aceite que hacer. Bueno, chicos, era un poco para mostrarle primero el tamaño de esta torre de enfriamiento, que es una mini torre de enfriamiento, para que vean cómo se evolucionaron los últimos tiempos, ¿no? Prácticamente los de tiros inducidos son los más usados y están fundamentalmente, han reemplazado todo el cuerpo gigantesco que había antes por un relleno, donde obviamente, como nosotros venimos manifestándolo en la mayoría de las operaciones que se realizan desde la destilación en adelante, destilación, absorción, extracción, etcétera, etcétera, que en cuantito nosotros le damos la mayor superficie de contacto, obviamente que la operación mejora sustancialmente. Y lo que se consigue con el relleno en estos casos es eso justamente y no otra cosa, digamos. Entonces, por eso es que se puede obtener el mismo rendimiento y no hace falta buscar tanto armatoste, digamos. De todos modos, en muchas centrales atómicas o nucleares se siguen usando por el gran volumen de agua, ¿no es cierto?, las torres de enfriamiento. Bueno, yo diría que acá dejemos por hoy. Creo que no hay más por hablar. Capaz que en la clase de mañana les coloque un circuito a ustedes como para que puedan entender los otros equipos desde el punto de vista industrial que incorpora una torre de enfriamiento. Desde ya ustedes se lo pueden imaginar, bombas aparecen, intercambiadores de calor aparecen, obviamente todo lo que es la parte de ventiladores los van a tener, los depósitos los van a tener, y después todo lo que requiere el ciclo de limpieza de las torres de enfriamiento también involucran, ¿no es cierto?, un circuito por separado. Bueno, chicos, nos estamos viendo mañana.
Nos vemos mañana. Yo voy a dejar de grabar ahora. Y mañana ya culminamos con todo lo que es la parte de ecuaciones, que como ustedes verán, fundamentalmente van a tener que ver con lo que definíamos en columna de relleno, digamos, o sea, determinan la altura total de la torre. Bueno, nos vemos mañana y los que puedan, porque yo me imagino que deben estar repasando hoy por hoy el parcial del día viernes. Un abrazo a todos, chicos. Dejo de grabar ahora.